Probablemente usted ha pensado cuántos tipos de cánceres están afectando a la humanidad actualmente. Usted tal vez habrá recordado, por ejemplo, cómo en el orden de la probabilidad y la incidencia de muerte, hay algunos tipos de cáncer que son más frecuentes por sexo. En las damas, por ejemplo, podemos recordar que el cáncer del pulmón ocupa el primer lugar, el cáncer de mama en segundo lugar y el cáncer del colon en tercer lugar. Igualmente ocurre con los caballeros. En primer lugar, el cáncer de pulmón. En segundo lugar, tenemos el cáncer de la próstata. Y en tercer lugar, tenemos el cáncer de colon. ¿Por qué hay una incidencia tan elevada de este tipo de cáncer en las personas, sean masculinos o en las damas, en el aspecto femenino? ¿Por qué nosotros tenemos este tipo de incidencia que ocupa el tercer lugar tanto en un género como en el otro? Usted notará que tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de causas, hay factores genéticos, hay factores ambientales, cada uno de los cuales está colaborando en cierta forma con el desarrollo de un tipo de cáncer que es el más común, este tipo de adenocarcinoma de células epiteliales, que se observa en este tercer lugar, tanto en las féminas como en los varones. Este tipo de cáncer, podemos decir, de todos los que se dan en el sistema gastrointestinal bajo, podemos decir que ocupa más o menos un porcentaje de un 70% en el colon y hay aproximadamente, podemos decir, un 19 o hasta un 29% que ocupan ya más bien el aspecto del área del recto y del área del sigmoides. Sin embargo, este tipo de adenocarcinoma de células epiteliales se genera, como dije anteriormente, por diversas causas, factores genéticos. Tiene usted un antecedente de tener esta condición de que alguien ya en su familia, alguno de sus padres, ha sufrido de esta condición. Es muy probable que esto también tenga bastante que ver con el aspecto de la generación de este cáncer. Pero además hay factores ambientales. Hay factores como, por ejemplo, si usted es una persona que está obesa, si usted ya su índice de masa corporal es mayor de 25 y mucho más si es usted ya un obeso que ha sido encontrado con un índice de masa corporal mayor de 30, es muy probable que usted esté en cierta forma permitiendo que este tipo de cáncer se desarrolle más fácilmente. Tenga en mente no solamente el aspecto de la obesidad, hay algunos factores que también pueden colaborar permitiendo el desarrollo de este tipo de cáncer. Por ejemplo, tomemos el caso de las personas que les encanta el consumo de calorías de una manera desmedida. Piensen, por ejemplo, en aquellas personas que les gusta el consumo de jugos, el consumo de maltas, el consumo de frituras, bizcochos, panqués, pastelitos, helados, frituras en abundancia de todo tipo, abundante cantidad de queso, abundante cantidad de carne y de grasa. ¿Sabe usted que esto tiene mucho que ver con la incidencia y el desarrollo de este tipo de adenocarcinoma en la parte más distal de nuestro colon, casi siempre en la zona del colon descendente? No solamente el aspecto de las calorías, también tenemos otros aspectos como por ejemplo la reducción en la ingesta de productos que son ricos en fibra. ¿Ha puesto usted en su mente la necesidad de pensar cómo la dieta está influyendo directamente en la génesis, en el origen y el desarrollo de este tipo de células que normalmente todos tenemos dentro de nuestro intestino
pero que eventualmente por estos factores comienzan a haber un tipo de inducción que estimula el núcleo de estas células para que las células proliferen de una manera anormal, totalmente anormal. Piense, por ejemplo, en la cantidad de aquellos productos que van a estimular un ácido que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el ácido cólico. Este ácido se genera directamente dentro de nuestro hígado. Y saben ustedes, el hígado cumple su noble función de realizar cada una de sus tareas. Y la producción de estos líquidos biliares, dentro del cual también se encuentra el ácido cólico, es muy importante. Este ácido cólico es cambiado por ciertas bacterias que habitan dentro del interior de nuestro intestino. Esto logra una transformación, lo cual logra producir una cantidad de sustancias que resultan bastante irritantes para las células de esa mucosa interna, de ese colon, de tal manera que hay un estímulo que va poco a poco dando lugar a que se vaya generando algún tipo de cambio interno, un cambio que ocurre dentro de las células de esa mucosa interna y que es un tipo de estímulo para que se vayan generando una reproducción totalmente anormal. Además de este tipo de influencia que ocurre internamente, decíamos cómo aquellas personas que ingieren una dieta que resulta bastante baja en fibra, especialmente en fibra, por un lado, tenemos la fibra que es soluble en agua, hidrosoluble, y también tenemos aquel tipo de fibra que no es soluble en agua. Ambas tienen un efecto que resulta muy deseable para evitar el desarrollo de este adenocarcinoma de células epiteliales que eventualmente vamos a conocer como el cáncer del colon. Cuando la persona no ingiere abundante cantidad de fibra soluble, pensemos por ejemplo, una fibra muy común de tipo soluble. Tal vez usted ha consumido manzana durante esta semana. La manzana contiene una sustancia que se constituye en una fibra soluble, se llama pectina. Y esa pectina tiene a su haber la capacidad para absorber muchos de los productos que se van degradando, transformando por la influencia de estas bacterias en el interior del intestino, de tal manera que logran ser absorbidas algunas de estas sustancias para que se neutralice ese tipo de, podemos decir, irritación que se va a producir exactamente en el interior del intestino. Ese tipo de fibra soluble realiza este trabajo, pero también tenemos la fibra que no es soluble, es esa fibra de tipo celulósica, esa fibra que usted encuentra que usted no digiere. Probablemente cuando usted ha comido un mango, usted se ha dado cuenta la facilidad con la cual usted realiza la defecación. Y es que nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad de romper la celulosa por cuanto no poseemos la enzima capaz de hacerlo, como ocurre por ejemplo en los animales que son herbívoros. Así, estos dos tipos de fibra, la que es soluble, que capta muchas de estas sustancias, las absorbe y eventualmente salen mediante la defecación, y también la fibra que es insoluble, esa fibra que permite que haya una propulsión, un movimiento más fácil de vaciado del colon, ayuda para que ese colon pueda tener menos irritación en la parte interna y pueda, al hacer la compresión del movimiento, el peristaltismo, pueda entonces ir moviendo todo ese material fecal que ya el cuerpo no necesita y lo pueda sacar al exterior.
Es importante que reconozcamos esto. También hay un vínculo que muchas personas no desean que se establezca, pero los estudios han podido evidenciar la relación que hay entre el aumento en la ingesta de productos cárnicos con el desarrollo de este tipo de cáncer, el adenocarcinoma de células epiteliales. Y es que nuestro cuerpo puede reconocer aquellas sustancias que eventualmente van a estar induciendo e influyendo para que hayan cambios en la estructura interna de cada una de esas células que componen la mucosa interna de ese intestino grueso, que así es como muchas personas conocen nuestro colon. Y es interesante, nosotros podemos contar esos factores, dijimos, hay factores genéticos, hay factores ambientales y, por supuesto, cada uno de ellos ejerce una influencia que va directamente relacionada con el desarrollo de este tipo de cáncer. En muchas personas pasa desapercibido. No es sino hasta en cierto momento que algunas personas comienzan a decir, bueno, observé que al defecar miré que había sangre en mi excremento y yo nunca había visto una cosa así. ¿Será que tengo hemorroides? ¿Será que tengo alguna fisura, alguna laceración? Es probable. Pero las personas cuando ven este tipo de signo se asustan. ¿Qué me estará ocurriendo? ¿Tendré algo malo? Otras personas sencillamente se preocupan porque comienzan a notar que ya la defecación no es tan fácil, que ya el volumen del excremento no es como antes, ahora resulta muy delgadito, a veces como una cintilla que va saliendo como del grosor de un lápiz, dicen las personas. ¿Qué me estará ocurriendo? Porque yo antes no era así y también he estado sintiendo una opresión en mi lado izquierdo. ¿Qué tendré? El médico, al escuchar el historial de esta persona, probablemente va a sospechar, dice, esta persona tiene más de 40 años, porque este tipo de adenocarcinoma comienza a desarrollarse preferentemente entre los 40 y los 71 años. Pero a los 60 años es cuando tiene el pico máximo de desarrollo. El médico observa a la persona, tiene aproximadamente 60 años, refiere que ha visto cambios en su momento de defecar, se le dificulta, ha observado que ahora el excremento es mucho más delgado, ha observado en ocasiones sangre ahí en el excremento y se siente preocupado. Bueno, el médico decide ordenar una prueba de sangre oculta en el excremento, en las heces. Y este tipo de prueba tan sencilla, mediante un sistema innovador que se utiliza actualmente, el inmunoensayo, permite detectar fácilmente la presencia de sangre oculta. Es probable que también al ordenar un contaje de células sanguíneas haya observado cómo hay anemia. Se ha ido perdiendo sangre ocultamente durante un buen tiempo, porque la mayor parte de las personas no se dan cuenta del desarrollo de este adenocarcinoma hasta bien desarrollado en una forma más adelantada, mediante la cual el paciente no ha tenido prácticamente señales de lo que está ocurriendo en su interior. El médico sospecha y ordena, preferiblemente dice, bueno, le ordenaré una colonoscopía, un procedimiento que está logrando salvar la vida de muchas personas y que actualmente básicamente se constituye en un procedimiento que se ha estandarizado. Es necesario este procedimiento para poder visualizar
mediante este instrumento, el colonoscopio, directamente cómo se encuentran las paredes de este tipo de tubo que constituye el colon. Ahí se puede observar si se están desarrollando pólipos, que son lesiones prácticamente precancerosas en muchas personas. Si hay también estructuras como los divertículos, si hay zonas donde se ha perdido parte de la mucosa, como ocurre en las personas que tienen algún tipo de trastorno inmunológico, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Si hay sangrado directo, ¿de dónde proviene? Y esto ayuda a la vez al médico a obtener una biopsia, un trocito del tejido del colon, del intestino grueso, para ser analizado en patología y saber si efectivamente se está desarrollando este tipo de cáncer en el interior de la persona. Esto resulta muy factible y, por supuesto, hay un antígeno. Se llama el antígeno carcinoembrionario, que en este tipo de pacientes, si hay un adenocarcinoma que se está desarrollando o ya se ha desarrollado, comienza a elevar la cifra que pone en alerta al médico que está dando el seguimiento. Pero por supuesto, el médico no desea que usted solamente sepa eso. Él procederá, una vez se confirme el diagnóstico, a sacar, a erradicar, a quitar mediante cirugía y, por supuesto, hay diferentes formas de tratamiento. Pero en esta ocasión queremos hacer un tipo de ayuda adicional más allá del tratamiento en cómo usted puede evitar el que se desarrolle más este tipo de cáncer en usted o en su familia. Queremos ese ángulo preventivo, no solamente el ángulo del tratamiento. Usted necesita entender que usted puede prevenirlo. ¿Cómo? En primer lugar, recuerde, la obesidad está íntimamente asociada con el desarrollo de esta condición. Si usted mantiene un índice de masa corporal cercano a los 25, esto ayudará para que usted pueda conservar en una forma apropiada y pueda usted reducir la incidencia del desarrollo de este tipo de cáncer. Si usted solamente consume las calorías que necesita, no consuma calorías de más, no ingiera suficiente cantidad de azúcar que vaya usted sencillamente a acumular libras o kilos y kilos innecesariamente. Trate de no consumir frituras. Recuerde que hay una relación directa entre la cantidad de calorías que usted ingiere y el eventual desarrollo de esta condición. Mientras menos productos fritos, mientras menos productos que contengan queso, que contengan mantequilla, recuerden que las grasas son los productos más energéticos que van a estar siendo introducidos dentro de nuestro organismo. Y de ahí entonces nuestra necesidad de poder ser bastante temperantes en el aspecto de la ingesta de los productos que son altamente calóricos. Además de esto, cambie su alimentación. Hay una variedad inmensa de frutas que está esperando para que usted las ingiera. Usted puede pensar en las manzanas, los mangos, puede pensar en las peras, melocotones, albaricoques. Hay frutos como la granada, hay frutos como el zapote, hay frutos también como las naranjas, las chinas, las mandarinas, los tamarindos, la fruta de la pasión, tantas frutas que Dios nos ha dado que son tan sabrosas y tan protectoras. Le brindan a nuestro intestino esa protección doble. Por un lado, le dan una buena cantidad de fibra soluble y una buena cantidad de fibra insoluble. Las verduras, las hortalizas, el consumir berenjena, berro, brócoli, zanahoria, repollo, coliflor, espárragos, habichuelas tiernas, lechuga, tomate, champiñones. Todo eso es protección para usted exclusivamente. Una gran cantidad de antioxidantes protectores del cáncer que usted está ingiriendo de una manera sabrosa y que a la misma vez
le va a ayudar a prevenir tantos problemas, en este caso, el desarrollo del adenocarcinoma del interior del colon. Por eso, querido amigo, debe usted, además de esto, tener en mente que la ingesta también de fibras por parte de cereales como el arroz integral, la cebada, el centeno, el maíz, el millo, el camut, la espelta, la chía, todos ellos son diferentes tipos de cereales que usted puede consumir y que van a resultar a la misma vez en una garantía a largo plazo de la protección para evitar el desarrollo de este carcinoma, adenocarcinoma de células epiteliales. Además de esto, usted puede hacer algunas cosas adicionales. Debe usted también ejercitarse. El ejercicio estimula un tránsito más acelerado del contenido de ese colon, de tal manera que no esté mucho tiempo los ácidos que se producen por parte del metabolismo de las bacterias y a la misma vez muchas de aquellas personas que consumen carne que atrasa el movimiento del intestino. Al usted ejercitarte, usted facilita el que pueda salir este tipo de producto que atrasa ese movimiento intestinal. Sepa usted que a mayor sea el consumo de queso, el consumo de carne, sea blanca, sea roja, sea pescado, el movimiento del colon se ve poco a poco afectado y esa peristalsis se va atrasando, de tal manera que las personas tienden con el consumo de productos cárnicos a ser más estreñidas, y esta es una de las causas que está íntimamente relacionadas con el desarrollo de este adenocarcinoma de células epiteliales. Recuerde esto, querido amigo, el Señor no desea que usted tenga una vida que sea solamente de enfermedad. A Dios le interesa nuestra salud. Dios nos creó con el propósito de que fuéramos felices, de que estuviéramos saludables, de que nuestra vida pudiera ser una vida pletórica en todos los aspectos de los diferentes vínculos que nosotros tenemos. Y el hecho de que usted pueda disfrutar de tantos alimentos que Dios nos proveyó es una gran bendición. Dios le concede fuerza, le concede sabiduría, y parte de la sabiduría es saber vivir apropiadamente. Usted puede evitar este tipo de cáncer. Usted puede hacer cambios en su estilo de vida que le ayudarán a poner muy lejos la probabilidad del desarrollo de este adenocarcinoma de células epiteliales. Esto también es un refuerzo para que usted recuerde que hay que revisarse. Es importante la revisión. No tenga miedo en usted ir al médico y referir aquellos síntomas, aquellos signos que le preocupan. Pero qué hermoso, aun si usted en algún momento se le detecta este cáncer, no olvide las palabras que encontramos en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, el Salmo número 103 y el versículo 3. Miren qué hermoso este Salmo. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Dios, nuestro Dios, es el Dios de los absolutos. Es capaz de perdonar todos nuestros pecados, pero también no solamente perdona, no solamente se interesa por el aspecto espiritual. Nuestro Dios es capaz de sanar todas nuestras dolencias, y entre ellas se encuentra el cáncer. Recuerda que no estás solo. Tu amante creador, el Dios que te creó, el Dios que te ha sustentado hasta ahora, que te ha concedido la vida, que te ha dado la oportunidad de existir, la oportunidad de vivir, de desarrollarte. Dios también está interesado, además, en tu aspecto físico. Él te ama. Envió a Jesús a morir directamente por nosotros. ¿Por qué? Deseaba primero erradicar de nuestra vida el cáncer del pecado.
Dios lo hizo a través del remedio que proveyó, la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y gracias a esa sangre preciosa, tienes tú, querido amigo, y tengo yo la oportunidad de sacar de nuestra vida para siempre ese problema tan terrible como un cáncer, el pecado que nos agobia. Tienes tú la oportunidad, mediante la recepción de la sangre de Jesús en tu beneficio, al arrepentirte, Dios te da la oportunidad de la salvación. Más aún, además de salvarte, Él quiere que tengas una vida feliz mientras estás en esta tierra. Aun cuando tengas cáncer, no olvides que al Dios al cual nosotros servimos es un Dios que tiene también la capacidad de sanar cualquier tipo de enfermedad. Y el cáncer, siendo una enfermedad, no es un impedimento para el Señor. Él puede curarlo como cualquier otro tipo de condición. Así que no temas. Nuestro amado Salvador está interesado en ti. Él desea que tú tengas en tu mente ese tipo de recuerdo tan especial. Ya lo decía el Salvador en aquellas palabras registradas en la tercera epístola de Juan, el versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor nos ama entrañablemente. A pesar del sufrimiento, a pesar de lo que usted observe a su alrededor, de tanta angustia, tanto dolor, Dios está con usted. El Señor no le ha abandonado. El Señor le ama entrañablemente. Qué hermosas palabras las que nosotros encontramos en la Escritura también, en el libro de Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 6. Ahí se registra ese deseo tan profundo que nuestro Señor tiene por nosotros. He aquí, dice el Señor, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios tiene una medicina para ti, querido amigo. Tiene una medicina para tu pecado y también para tu cáncer. No lo olvides. Él es el que nos trae la sanidad y la medicina. Él te ama. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición. Se despide de usted con mucho amor el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta la próxima.